Gerda ha desarrollado su trabajo como escultora en una variedad de soportes, estructuras y materiales, incluyendo porcelana, barro, arcilla, vidrio, bronce, plata, madera, fibras naturales. Y bueno, su producción se enfoca en conceptos, o se ha enfocado durante muchos años a conceptos que se vinculan a la protección personal, social, por medio de la idea de refugio. Mediante la inspiración en formas elementales, su investigación artística está vinculada en específico al mundo vegetal y también conecta claramente con mitos y leyendas relacionadas al conocimiento de la cultura maya. En 2001 creó la Fundación Gruber Hess, la cual tiene espacio en Cholul, donde también habita. Es un taller de experimentación e investigación creativa en el ámbito escultórico. También es cofundadora del proyecto inicial de la ESAI, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, hoy la UNAI, donde fue titular desde su comienzo hasta el 2020. Actualmente lleva a cabo un proyecto de plantas medicinales. Nos va a platicar un poco de este proyecto en proceso, enfocado sobre todo para niños en la escuela. Tiene que ver con plantas medicinales, con escultura, con educación, y también va a ser como una vía llegar a ese proyecto a través de otros procesos, como lo ha sido el proyecto de campo magnético, un proyecto de largo plazo, esculturas vivas, sin duda alguna, en el gran sentido de la palabra. Y bueno, no voy a tomar más tiempo. Gerda nos va a acompañar en este recorrido con el pretexto de estos dos proyectos para entender un poco y contextualizar más sobre su práctica, su interés desde muchos años anterior a que se desarrollaran estos proyectos. Entonces, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Ok. Bueno, quiero un poco hacer un resumen biográfico por qué trabajo las semillas. Las semillas y toda la inquietud que tengo hacia la naturaleza nace ya cuando yo era niña, todavía recién refugiada de un país que estaba en guerra. Y entonces, pues para mí siempre ha sido la naturaleza como un refugio. Y entonces ahí me exploré mis fantasías y busqué formas y maneras de estar envuelto en este mundo que pues no es tan fácil adquirir en una urbe, pero pues ya como niña ya saben que se busca su mundo específico y se desarrolla desde entonces dentro de ellos. Bueno, seguía mi inquietud durante muchos más años adelante en las universidades donde estudié y nunca me ha interesado mucho la forma del hombre, pero sí me ha interesado la existencia del hombre y la naturaleza y cómo se convierte, o sea, qué formas, qué sistema, qué método que tenemos similar en nuestra existencia de vivir. Entonces, ahí sí surge un mundo de formas y de planteamientos escultóricos que yo traté de retratar a través del barro o a través de la porcelana, que mayormente lo usé por su transparencia, por su apariencia virgen, de la pureza, que yo busqué a usarlo como elemento, como un lenguaje de mi expresión con inconsciencia, de cosas, algo que son para mí muy importante, que no tengo que compartir en una conversación de palabras, sino en una conversación, en un diálogo de tridimensionalidad. Y entonces, pues ¿me oyen o todavía no?
Pues esa es un poquito la introducción que te quiero dar para empezar a hablar sobre la incidencia en la forma de semilla. Pues como ustedes saben, yo vivo en Cholul y me abraza la naturaleza allá todavía, porque ya hay una invasión de urbanismo enorme. Entonces, aparte de esa mi inquietud de compartir la naturaleza con mis amigos y con mis alumnos y con la gente que se interesan, me hizo la tarea de introducir esta idea mía de conservar la semilla y su función dentro de la naturaleza, hacer llegar a los niños, especialmente en secundarias y primarias, y empecé hace más o menos en 2007 a recoleccionar las semillas del nim, que es un árbol que es de origen de India, con muchas cosas de medicina, facultades de medicinales, como casi todo que se puede usar de este árbol es la cáscara, las semillas, las flores, las hojas. Y entonces empecé a recoleccionar lo que yo tenía ya planteando en mi jardín y empezar a sembrarlo para más tarde ver cómo y dónde lo puede introducir. Mi idea, mientras ya estaba haciendo sembrando las semillas de NIM, estaba buscando pues a través de viajes en comisarías, buscando planteles de escolares, de secundarias, de gobiernos, para ver dónde hay un espacio suficiente para hacer una intervención con mi idea de hacer un arbolarium de forma de domo, que más adelante, cuando ya crecieron, que sirvía para el recreo de los niños cuando pues salen de las clases y quieren pues descansar un poco. Mayormente las escuelas de los gobiernos en comisarías son un poco abandonadas y falta un poco falta todo, pero pues faltan muchos árboles y entonces yo pensé que será bueno de apoyar en este sentido a la existencia, a la sobrevivencia y a la comunidad de los niños. Y encontré una escuela, un plantel escolar en Cholul, donde estuvo suficiente lugar para introducir mi idea con el NIM, y empezó de plantar. Ese es el terreno de la escuela, que metí máquina pesada para hacer aplanar el terreno que estaba lleno de basura, de maleza, y entonces después de esto, cuando ya estaba más o menos en condiciones, empecé de dibujar pues como me imagino cómo debe ser la plantación. Yo opté por un círculo porque siento que los árboles o la siembra circular tiene muchas más posibilidades de sobrevivir por su
comunicación subterránea de las raíces, que en la realidad son que sostienen después la altura y la sobrevivencia de los impactos de la naturaleza como huracanes. Y ya después claro, en el típico se ve un poquito más cercana los plantitos, los hoyos para perforar, para sembrar los árboles, pero después en la medida de 20 metros circular me dio cuenta que no me da suficiente espacio cuando cada árbol necesita tener unos 7 metros entre cada uno para poder respirar suficiente y crecer en su inicio, que sí se empiezan deformaciones. Después que se hizo el dibujo, empieza otra vez con máquina pesada de perforar los hoyos. Ya saben ustedes, aquí Yucatán es una plancha de piedra, de laja, y cuando tienen suerte en su jardín pueden empezar de sembrar algo. Y pues ya como después ya, mientras tanto, los árboles que ven aquí en este diapositivo ya son 3 años que han crecido y ya estaban listos para trasplantarlo. Ese fueron 60 árboles que lo introducía en este proyecto y que muchos de mis alumnos que estaban entonces todavía conmigo estudiando en la ESAE, como Vanessa, como Keno, como Deken, que ya está en Cancún, y muchos otros que ya se perdió del planeta, pero no sé dónde andan. Y aquí ya estoy dándole el último aguacero de mi parte, y ya pues dándolo un poco suficiente, porque yo sabía que ¿cómo se llama? El mantenimiento de esta escuela no tenían manguera, no tenían suficiente agua, no tenían vigilante. Entonces, como es una escuela cerrada, no podía también tener acceso a agregar constantemente. Entonces yo necesitaba jugarme esta idea, y por eso también escogí un poco el NIM, porque el NIM es una de las plantas, de los árboles que, como vemos después, puede sobrevivir sin tener mucho cuidado de nosotros, sino que aguanta de sobrevivir los calores y los impactos de la naturaleza, que son un poco tormentosas a veces. Aquí ya están en su lugar, pero aquí todavía no se ve el círculo así modelado como yo me imaginé. Se estaba, pero no se veía. Entonces me ocurrió de poner un poco pues hacer con la gravilla o el círculo para rescatar las áreas donde están sembrando, y Omar me hizo el favor de tomar las fotos. Y bueno, y ahora después de 8 años o 9 años es así. Entonces eso es que yo me imagino que es un lugar para los niños, pueden tener su recreo, pueden estar en la sombra, y pueden estar hasta los maestros, y pueden estar contentos allí, porque las escuelas que yo visité, que tienen plataformas de concreto, y se conecta con otra casita, y es puro concreto. Entonces, y nada de protección solar. Y las clases son de mínima espacio, y entonces pues yo creo que ese fue
de mi parte, una buena opción de facilitar a los niños un recreo saludable. Entonces, sí. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? ¿Por qué cultivaste 2,000 árboles inicialmente? Bueno, pues para que nos... Como lo ven, que cuando yo empecé de sembrar los semillas, pues no acabaron, se cayeron y ya ves, yo tenía ya hasta 2,000 árboles, hasta Saúl me ayuda a empacar, a sembrar, a todo el mundo del ESAE que me ayudaba de sembrar los árboles, y finalmente llego a 2,000 árboles, de cual yo regalé al ayuntamiento para entonces el zoológico estaba nuevo y no Animaya. No tenía árboles, entonces ya le vinieron muy bien los 1,000 o 1,200 árboles que regalé, y los demás pues lo regalé a todo el mundo. O sea, cuando ven un NIM en Mérida es seguramente de mi jardín. Entonces ahorita, como ya estaba en esta fase de locura, de hacer investigar más a las plantas y sus semillas y su función, empecé a coleccionar semillas segunda temporada. Entonces, y no nada más por eso, sino también muchas de las semillas, como aquí vemos es el de Jabim. Esa es la semilla de Jabim. Ahorita estoy haciendo un nuevo proyecto que me inspiró mucho en esta semilla, que tiene como una columna vertebral donde están ubicados los semillitas chiquitas. Pero como la naturaleza es muy sabia, que está amarrada como si en unas alitas, y cuando se caen del árbol empiezan a volar. Entonces vuelan hasta no sé dónde, a donde se caen y se quedan, y ahí se empieza de abonarse la tierra y se va a empezar a crecer a todo dar. Pero es no nada más que yo uso la semilla para sembrar, sino también para inspirarme en mi desarrollo volumétrico, en mi obra, en mi escultura. Entonces aquí viene ahorita una serie de semillas que yo colecciono en el área de Cholul, que ese es el caoba. El caoba es una delicia en su manera de estructura. Esa es la verdad, esa es la más bonita semilla que yo he visto. Miren el total de la forma, como es como se abraza, se pegan las semillas una a las otras, y cuando aquí tengo una cajita después que pueden llevarse unas semillas de caoba que últimamente lo recogí, y hay una que todavía está en su forma, ese ya es más de 10 años viejo, que lo conserva, lo amarré con una cinta para no se deshace, para conservar su forma y ver cómo la naturaleza modela capa por capa hasta se queda la forma exterior, la cascarón, que en un otro momento se abriría y ya. Entonces empieza a dividirse la semilla en su alrededor o hasta más. Bueno, entonces, ese es otro de las semillas que también es un árbol que ya casi es en una extinción, que es como me interesaba mucho la semilla, pero semilla también es un fruto. Como lo ven, abajo, arriba está colgada en el árbol y abajo ya lo tengo, y la cosa blanca es un algodoncito que se come y la semilla es negra,
Y también lo planté y ya tengo varios árboles de esto, que no sé cómo se llama joroba arborea, algo así, que muchas cosas es muy difícil, se lo van a ver después en otros proyectos que tengo, que aquí en Mérida, donde en 2 cuadros más adelante se llama la planta diferente. Aquí tienen mucho nombre las plantas y nunca sabe uno cuál es el correcto. Ese es la semilla de la ¿cómo se llama? Lluvia de oro, que me gustaba mucho acomodarlo así. No lo planté, pero me gusta mucho la forma, y últimamente en la exposición que está recientemente en el Olimpo, tengo 3 esculturas de madera que son de la lluvia de oro, que una señora le molestó que hay mucha basura, entonces lo cortó y yo lo recogí. Ese es otro fruto muy de aquí y muy inspirado, tiene una forma muy específica y es parecida en su interior a la papaya. Y es la papaya pues antigua de esta zona, pues se llama bonete. Y sí, ponete allá. No, de este tampoco no sembré. Tengo todas las semillas. O sea, estas cosas no se puede hacer de un día. Todas las cosas que tienen que ver con el crecimiento o con la evolución en la naturaleza son de mucho tiempo y de mucha organización. Y a veces pues el hombre no está tan organizado. A veces yo tampoco. Y este es la famosa ceiba que estoy recogiendo el algodón del fruto de la semilla, que es en forma. Tiene un cascarón tan duro como el de ¿cómo se llama? De caoba. Pero es completamente diferente en su interior. Y más adelante lo voy a recurrir otra vez a la ceiba por una obra que recientemente lo hizo. Y aquí en estamos recogiendo Vanessa, yo y algunos alumnos míos las semillas y poniendo una escalera de bambú encima, pero no se ve muy bien. Ok. Y aquí está en un banco de un resultado de unos 2 años de recolección de semillas que expuso en el front ground, y con la idea también un poco de enseñar hay muchas diferentes semillas. Las semillas no nada más son redondas, las semillas son de miles de formas, pero siempre su cascarón pues le da el volumen que me interesa como escultora. Y cuando yo empecé de hacer esta investigación sobre semillas, surge paralelamente la protección durante el proceso del crecimiento. Y entonces en el jardín que yo tengo desde hace muchos años, y estoy constantemente trabajando en él y limpiando y recogiendo, y había mucha areca, y la areca pues temporalmente se caen las palmas, y yo empecé de buscar un elemento que me puede servir para hacer aparte de una estructura,
Entonces empecé a hacer bonches así como lo veo en la foto y lo amarré con soga y son bonches más o menos que cabían en mi mano y entonces empecé a construir un silo para la planta que está el silo. Formando el silo se formó un núcleo que conservaba la planta. Y mi idea era, pues imagínense que no hay cuidado del hombre que da agua o hay mucho sol o sequía o mucho agua. Ese se servía como un poco de protección durante el día cuando hay mucho sol y en la noche el fresco y el rocío se queda en el areca y da la frescura a la planta que estaba en el interior. Entonces yo pensé que cuando ya estaría grande, el árbol, o sea, el arbolito, ya la areca ya se forma una parte como su abono. Entonces ya ese se desaparece, la areca forma parte de la tierra y el árbol puede sobrevivir a su principio de inicio. Entonces, ahorita regresé a la ceiba. En 2022 me invitó Osvaldo Sánchez de participar en un proyecto en donde tenía yo que resolver el tema de la ceiba. Y yo escogí obviamente la semilla. Entonces aquí tuvo una suerte que mi vecino tenía una ceiba y lo caché, la flor, porque es muy pocas veces se ve la flor de la ceiba y es preciosa. Ya lo cortó la ceiba, ya no hay flores ni ceiba. Entonces es la última. Entonces cuando vemos ahorita la estructura de la semilla en su interior, son 5 partes. La cascarón es muy duro, pero adentro hay un montón de algodón que protege las semillas, abraza las semillas que están amarradas a una estructura. Entonces, esta investigación, esta idea, como yo lo hizo mi obra, no fue mía, fue simplemente la naturaleza me lo ofreció. Nada más lo abstraí un poco, lo hizo un poco más simple, pero siempre seguía las instrucciones que estaban ahí ya desde la semilla o la ceiba existe. Aquí tengo algunas formas que lo enseño nada más para lo ven el algodoncito y su forma, cómo se abrazan a la estructura. Entonces, cuando llegué yo a hacer la semilla ya en grande, empecé de hacer el contorno de la semilla, que eran, como se ve en estos, las 5 capas que dividen y unen la semilla completo, que es perforado o sea, no perforado, está sostenido con una columna vértebra que es el bambú. Y este bambú une todos los 5 partes. También eran 5 partes de eso. Entonces todos los hoyos que ve fueron para hacer la estructura de la forma, que después ya la van a ver ahorita, para poder ver cómo empiezo a tejer yo las células de
la semilla a donde deben introducirse las bolitas que ahorita vamos a ver. Estos que recogimos, bueno, yo no sé cuánto, es muy ligera el algodón de la semilla y en marzo, abril es más o menos la temporada cuando empezó a volar en toda Mérida la semilla, el algodón de la ceiba. Y obviamente yo, pues a suelto no me servía, yo necesitaba tener el algodón ya más compacto y me fue al campo, obviamente. Y entonces para tener algo similar a esta formación como la naturaleza me ofrece, que busqué el algodón y lo amarramos en unas, pues, ¿cómo se llama? Medias de red. Entonces hicimos unas 700 bolitas de diferente tamaño, llenando y cosiendo. Ahí me ayudó Pechán y Rosana y todo el mundo me ayudó en hacer 700 bolitas que se formaron, acomodaron alrededor de la columna vertebral de la semilla. Entonces aquí ya están encapsuladas en sus células y ya entonces ya voy a empezar de hacer otra capa y entonces ya más o menos es el mismo sistema, nada más yo lo quiero enseñárselo para ver cómo se puede traspasar o de la forma natural de su función a una obra, bueno, de escultórico. Y aquí es como un detalle, están los bambús, están amarradas, está una red completamente transparente que puede ser visible la observación de las semillas en la vértebra de la ceiba, de la semilla. Y esto es el resultado expuesto en Berlín y pues ahí está. Bueno, medía aquí necesitaba ser de 3 metros porque no cabe en el Aviñón. Entonces arriba y abajo se ve un poco un empate, pero me gustaba que se quede así para yo pueda alargar a 4 metros como es el lugar. Entonces, y abajo en el fondo, como siempre me gusta poner piedras, hacerlo algo que es de la tierra, algo es del piso. Entonces ya está. Pero la piedra no es de Yucatán, es de Berlín. Entonces, ese es el último proyecto y todavía no está en su etapa final, pero como nos tocó toda la pandemia, y en la pandemia pues yo me cuestionaba mucho la cuestión de las plantas medicinales y muchas formas como podemos llevar el conocimiento de las culturas mayas a las escuelas, a los planteles escolares. Entonces empecé a viajar un poco en el territorio de Yucatán buscando, un poco viveros y chamanes, pero los chamanes son muy difíciles porque no sueltan nada. Pero después encontré la familia Torante en Yaxcabá, que es una doctora que es muy accesible, explicativa, y ella me asesoraba mucho en hacer ese proyecto referente a las escogido de las plantas medicinales.
Aquí en el dibujo, ahí arriba ven un dibujo que yo estaba pensando que me gustaría mucho retomar el canché que se usa todavía en algunos lugares de Yucatán como vivero del patio, y estaba pensando para los niños será bueno de hacer mi parte escultórico, es hacer un módulo hexagonal que los niños mismos pueden después armar y usarlo en su manera. Aquí vienen algunos estudios, cómo lo podría solucionar, y finalmente ese cómo se pueden acomodar. Ese también yo dejaría completamente libre a los niños, por eso son de diferentes alturas, para niños más chicos, para niños medianos y para niños más grandes. Entonces cada edad tiene su hexágono y lo pueden acomodar como quieren, en culebra o algo así como le antoja. Hizo los primeros ensayos en cartón, después hizo uno en pino con Carmín, la hija de Keno, cómo ella podía armar, ella y perfectamente, una niña de 8 años, 6 años estaba entonces, podía hacerlo fácilmente. Entonces, después se queda en esta condición por lo pronto, pero todavía había cambio que hacer. Pero mientras tanto yo estaba viajando, recoleccionando información y hacer mi propio laboratorio en mi jardín. Entonces, para experimentar las plantas que yo voy a traer, a experimentarlas y estudiarlas, cuál voy a llevar a los niños, cómo voy a introducirlo con ellos. Entonces, aquí están ya las 12 hexágonos, canché, ya montadas, pero ya después se desarman y los niños van a ir. Ya voy a poner un foro de un fieltro que retiene un poco el agua y no se descompone la madera fácilmente. Y entonces cada uno de estos hexágonos tendrá una planta, o sea, una planta medicinal, porque necesita pues ese pensé, ya después cuando lo voy a hacer, tal vez habrá cambio, no lo sé. Entonces aquí ese es mi laboratorio. Entonces allá empecé a traer plantas y empecé a hacer construcciones, siembras, y aquí hay unas plantas que ya sembré, que es la frescura, no, la felicidad. O sea, esa es otra vez, ahorita vamos a tener puedes cambiar. Aquí hay varias plantas que ya están crecidas y tienen su función medicinal, pero pues no están listos para lo puedo trasplantar al hexágono. Obviamente aquí empezamos con una de estas plantas que tengo coleccionada en mi jardín. Y bueno, esa es la santa que mucha gente conoce tal vez de aquí, que se usa mucho para huevos revueltos, para sopa de pollo, y tiene un olor muy rico. Esa es la frescura que dicen, bueno, frescura. Yo digo frescura porque la señora me dice frescura, yo no sé el nombre maya, pero en algunas voy a tener el nombre maya, pero no sé el nombre popular o científico. Entonces, como yo digo anteriormente, aquí se dice así, en Valladolid se dice diferente. Entonces, bueno, pues vamos a ir con esto como yo lo conozco. Entonces, ese es el kutz. Kutz es el nombre maya para tabaco. Y el tabaco se usa mucho para
masticar para quitar el dolor de la encía. Bueno, hay varios de ese. Ese sí es perfecto en maya y yo no sé hablar maya, lástima. Pero ese yo sé que es para curación de mordida de víboras, que lo haces, machicas estas hojas y lo pones en la mordida. Bueno, dicen. Este es, voy a necesitar recurrir a mi, no me gustaría mucho, pero para no hacer. Sí, por favor, esa cosa. Ya. Ok, aquí es el chunup. Chunup, número, ¿cuál número es? Chunup. Ese es para medicinal, consiste en la corteza. O sea, la corteza tiene, cuando rompes el tallo, sale un líquido, una rebaba blanco y se pone sobre heridas. Este es esto, es otro. Entonces, este es sí, ese es para bronquitis y para enfermedades de pulmones. Ese es muy rara, dicen el azafrán yucateco, pero no estoy muy segura que es, pero el señor dice que es el azafrán yucateco, entonces yo necesito tomarlo así. Y ese es para dar sabor a los guisados. Muchas de las plantas, y eso es muy interesante, en Yucatán pensamos es maleza en donde caminamos, pero no es maleza, casi todo son plantas que tienen su uso. Pero bueno, para eso yo necesito volver a vivir aquí, no me alcanza el tiempo. Eso es también lo mismo. Muchas de las plantas, y es muy interesante, no son del origen de Yucatán y no sé cómo llegaron. Ese es, por ejemplo, este es de origen africano y también sirve para hacer un poco la curación sobre heridas. Esta es una planta que se llama, ¿cómo? ¿Qué? Pomolche. Ese es un árbol y ese obviamente no lo voy a poder llevar en los hexágonos, pero se puede aplicar en las uñas cuando tienes hongos. Y le encantan las colibríes, le fascina. Tengo un montón que visitan las flores rojitas, pero la hoja sirve para bañarse, para quitar las ronchas que tiene uno. En mi jardinero me lo dijo, ese no me lo dijo nada más el señor que me dio esa planta. Además, es muy salvaje, crece en todo mi jardín. Ya no sé qué hacer, hay todos lados donde me voltea esta. Y esta es obviamente la sábila, que también le gusta mucho a las colibríes. Y esta sábila tiene muchísimas flores. Bueno, ya saben, la sábila sirve para muchas cosas que conocen ya, es muy común. Y esa es la ruda. La ruda también es una cosa que lamentablemente no le gusta a mi jardín. Es la tercera que lo ponga y se me muere. Algo está mal, que dicen la ruda es muy, muy difícil de plantar. Pues en Yaxcabá, ahí le gusta. Tal vez necesitaba tierra roja. Y yo tengo tierra, mezclada de todo lo que hay aquí. Esta es una planta que no sé cómo se llama, pero es interesante de esta planta es que sirve las raíces.
se tienen abajo en el tronco, tienen raíces y estas sirven para hacer un té para dormir. Y esto es una planta que crece casi 1 metro y últimamente me llega la sorpresa de esta flor que sale de un fruto que dicen que cuando se cuece este fruto, que se llama también tomillo aquí. No sé cómo más se puede decir. Es medicinal, es para las inflamaciones de angina. Bueno, eso es hasta ahorita todo lo que tengo y espero que... Y ahí está el laboratorio, ahí lo pican todas las hojas, es en Yaxcabá, con la señora Dorante, que me invitó a este taller, y aquí pican los diversos hojas ya de diferentes plantas, ya seco, y allá en al lado están empacando de puños, todo es de puños, nada es de pesa. Y ya, eso es todo lo que lo puedo ofrecer. Gracias. Bueno, yo creo que podemos aprovechar y tomar algunas o preguntas o algún comentario que pudieran tener. ¿Alguien? A mí me interesa nada más, sin el afán de hacerte hablar extendidamente así mucho más, nada más reflexionar un poquito sobre tu capacidad, pero tu interés también en estos… mencionaste varios proyectos, obviamente no son proyectos que solamente surgen como proyectos independientes, sino vienen atrás de una investigación mucho más compleja en torno a la observación de las semillas, pero me interesa mucho como esta intención de infiltrarse en los sistemas educativos o espacios educativos convencionales de una forma distinta. Entonces, bueno. Como lo ven en toda esa plática que le di, hay un hilo conductor que siempre es algo de la naturaleza que es presente de forma escultórica o de forma educativa y obviamente la planta medicinal es algo de la cultura maya. Entonces, pues eso es una manera como podemos ser parte de esto practicándolo, sin hablar el mayo, porque la verdad es muy difícil, pero sí se entiende muy bien cuando tienes los ejemplos en mano y ves cómo funciona la relación entre el hombre y la naturaleza. Yo digo siempre, la naturaleza para mí es mi refugio en la realidad y ese me alimenta, creativamente y espiritualmente y eso obviamente lo quiero compartir cuando se puede. ¿Y cómo se puede compartir? A través de la educación o a través de mi obra, en cierta manera. Pero mi obra es ya una forma ya traducida con una personalidad muy personal. Entonces, que no es tan obvio como en estas cosas que todavía siguen vive y existente, existente en ese sentido de función. Allá atrás tenemos otro micrófono, si nos ayudan para que se quede grabada su comentario o pregunta. ¿Quién? ¿Alguien? Aquí trajo una de las semillas de la caoba.
Miran qué joya. Y ese es más de 10 años o más, no sé cuántos años. Y todavía, pero no suelto ese, se va a deshacer. Y aquí, cuando quieren, se pueden llevar semillas de caoba. Miren esto, cómo es su formación. Es una alita. El peso, la semilla es abajo. El viento lo lleva volando, volando, se cae y se planta. Entonces eso es que cuando quiere uno de este, tengo suficiente, me han volado a mi terreno un montón. Entonces pueden llevárselo como un recuerdo. O lo pueden plantar también en su... Bueno, el caoba sí es un árbol que crece recta, 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 recta. No se enchueca. Gerdita, la educación en tu práctica artística, ¿cómo piensas la educación en tu práctica? Todos estos años has enseñado y ha sido como parte muy importante de tu trabajo. Bueno, yo creo que la educación y mi trabajo no se pueden separar. Esas es las dos cosas juntos. Uno me alimenta y el otro me resulta, ¿me entiendes? Entonces yo creo que yo no puedo imaginarme ser escultora sin que sea maestra, pero no ahorita en práctica, sino durante todos esos años, porque todos esos años fueron años de aprendizaje y sigo aprendiendo. Yo me hago mi temario, yo me pregunto, me cuestiono. Entonces eso es, pues yo no tengo ya estudiantes soy yo. Entonces y ahí voy cuestionándome. Y ese es, yo creo que es, pues no sé, siempre dicen que los maestros no son buenos artistas, pero yo no creo, ese debe ser, los escultores o los artistas pueden ser buenos maestros. Tal vez eso sí, es mejor, esa combinación. ¿Alguien más? Yo sé que todos son, bueno, muchos, no todos, pero hay mucha gente muy cercana, pero creo que es importante aprovechar este espacio. ¿Allá? Yo no oigo. Yo ahorita Sí. Hola, Gerda. Buenas tardes. Encontrar esta información sobre los proyectos, ya que hablando, ¿se escucha bien? Sí, ya que hablando sobre educación, todo el contenido es genial, pero yo creo que a veces como ciudadanos normales nos puede parecer de difícil acceso. Entonces, entender cuáles son los canales de comunicación para esta enseñanza y educación y pues compartirlos estaría muy bueno. Bueno, yo soy poco comunicativa en la realidad en las redes. Ya me conocen, muchos me conocen. Entonces, no sé la tecnología para hacer llegar a un foro más amplio mi investigación. Y seguramente necesitaría apoyo técnico porque pues yo no nací con el teléfono ni siquiera, o sea, y menos con la computadora artificial que ahorita anda por ahí. Pues sí, entonces eso es un poco difícil para mí, pero pues cuando hay la necesidad, pues tal vez Daniela me podría ayudar a realizar esta parte. No, bueno, o sea, me quedo pensando en tu pregunta, pero a otra escala, y creo que, bueno, creo que hay mucha gente aquí que ha estado muy cercana a Gerda y todos sus procesos. Hoy era interesante compartir
parte de este proceso o procesos para estos proyectos que algunos conocen y algunos desconocemos por completo, o nos vamos acercando poco a poco en pedacitos a esta información y a todo este tesoro de información que está acumulado allí. Afortunadamente, pues vamos trazando algunos canales conforme cada quien tenemos oportunidad de hacerlo, a lo mejor algunos pequeñitos con esta exposición, con otra exposición donde está exhibida otra de las piezas ahorita, no solamente en el Olimpo, bueno, en Berlín, en Black Mountain Art College. Bueno, esto es muy, muy reciente, obviamente hay muchos otros esfuerzos, pero estamos trabajando en un libro también, una publicación de algunos proyectos de Gerda que ojalá inciten la investigación a otra escala para otros proyectos más y se amplíen esos canales para visibilizar los proyectos, pero bueno, este espacio creo que es otro de ellos, aunque sea pequeñito, no sé, tenemos que ponernos creativos a trabajar todos a favor de lo mismo. Sí, Súper. yo tengo a donde… Perfecto. No, contento de que, bueno, este sea un espacio, como dice Dani, para que lo conozcamos, y de ahí surge la curiosidad de saber más, ¿no? Es precisamente esa la inquietud, como se ha plantado la semilla precisamente, y pues creo que está creciendo. Justamente el proyecto de los contenedores para semillas o para plantas medicinales, estamos pues juntos varios pensando cómo activarlo, dónde activarlo y cómo llegue a esos otros públicos mucho más ampliados que los que podemos estar aquí hoy. Disculpen, pero yo estoy bastante sorda. O sea, tengo en este no oigo y ese tengo un aparato y con todo esto me hago bolas. No, perfecto. Quedé contento, gracias. ¿Alguien más? Gracias. Sí. Ok. Me gustó mucho el proyecto. Le gustó mucho el proyecto en la escuela. ¿Se realizó en una ocasión o le gustaría replicar? ¿El de campo magnético, el primero? ¿Alguna vez pensaste en hacer campo magnético en otra escuela más? No, o sea, las cosas del proyecto no son de un día al otro. Hay que tener mucha paciencia y mucho tiempo, porque recuerdas que hasta crece como vieron la última foto, pasaron una década. Entonces, en esta década cambiaron 3 veces el director de la escuela. Nadie sabía y no pasan crónica sobre qué está sucediendo, ¿me entiendes? Además, estos proyectos que ve usted aquí, todos fueron realizados con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores, que a donde yo pertenezco. Entonces, ese cuesta mucho dinero, tiempo y espacio. Entonces, eso no es fácil de repetir. Lo puede asesorar y puede hacer, o sea, pues aquí será bueno, aquí no, esta planta sí, esta planta no, pero sí hay que tener equipo, hay que tener gente, hay que tener maquinaria y mucho tiempo. Todos estos proyectos que ve casi todos son del primero, del campo magnético, fue el más largo porque son árboles, ¿no? Pero los demás que seguían, excepto el núcleo de la ceiba semilla, duraron 3 años. Entonces, en 3 años, cuando no tienes un apoyo del gobierno, te mueres de hambre. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo hago muchas cosas a la vez. O sea, enseño. O sea, bueno, ya me retiré un mes antes de la pandemia. Entonces, ya me dedico completamente a mi trabajo y a mi investigación y a compartir mi conocimiento con mis amigos, o sea, con mis colegas que
tengo cerca. Muchos fueron mis alumnos, entonces eso es que yo hago. Pero, y obviamente hago escultura, obviamente. Eso sí, estoy bastante ocupada y no creo que pues falta espacio de tiempo. O sea, y sí se puede hacer, pero pues, ¿qué escuela? Yo me interesaba mucho las escuelas del gobierno que son bastante mal atendidos. Disculpen que lo digo esto, pero que son los elementales y cuando no hay nadie los roban las cosas que están adentro y afuera, bueno, que tienen problemas de agua, imagínate, los baños a veces no tienen, bueno, es mucha falta de infraestructura y lo menos que se preocupa es la naturaleza, porque lo tienen en su cara y que tienes cerca nunca lo ves, ¿no? Hola Gerda, estoy muy contenta de estar aquí y conocerte por fin. Hace mucho que tenía ganas de conocerte. Agradezco mucho lo que nos compartes, todo el tiempo que has pasado estudiando y observando la naturaleza y las semillas y sus formas, y lo que nos cuentas ahora de cómo esa es como la naturaleza ha sido la maestra que te ha enseñado a traducir sus formas en estos formatos tan enormes, ¿no? O sea, cómo traduces formas como tan perfectas de la naturaleza que son diminutas y las traduces a escalas muy grandes. Me parece una generosidad muy grande de tu parte compartir ese conocimiento a través de tu obra, como tú misma dices, o sea, como tanto a través de tu obra como también en distintos procesos educativos. Y me parece eso muy bello, cómo tu práctica y tu conocimiento se expande tanto en las dimensiones de tu trabajo como en tu generosidad con la comunidad y con la vida, como en esta intención de sostener la vida y como la existencia, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Pues la más generosa es la naturaleza, no yo. Creo. Hola, buenas noches. Pues es una… Lo oigo mal. Pero Ok. A mí una de las cosas que más me gustaron fue la bitácora con los apuntes sobre las semillas, y me parecería muy interesante, a lo mejor ya existe, pero que esa bitácora puede ser un proyecto editorial, porque esta plática al final pues fue un libro, y fue un libro muy inspirador que podría tener un propósito pedagógico o incluso para transmitir e inspirar otras prácticas. Entonces, a lo que voy es, me gustaría saber si, teniendo en cuenta el trabajo que implica un trabajo editorial, si hay la intención o las ganas de poder o la idea de llevar esta bitácora a un proyecto editorial, es decir, que lo veamos en un libro. Gracias. Específicamente. Bueno, pues esta bitácora tiene muchos errores gramaticales, redaccionales. Yo no lo voy a explorar eso. Yo escribo muy como me ocurre. Esos son mis apuntes. Obviamente falta una coma allá, falta una H ahí y falta una R allá. O lo pronuncio mal. Híjole, eso no quería publicar, pero sí es… a la primera vista es muy atractiva porque pues, son apuntes emocionales, o sea que no me fijé mucho cómo se escribe, si yo lo sabía que o sea, qué significa, pero yo creo para un público me da un poco de vergüenza
Bueno, ya, Ros. Ok. Oye, pues fíjate que ahora con más razón hay que estar pendiente de dónde se encuentran cada uno de tus links alrededor de la ciudad. Que ahora con más razón hay que ver dónde está cada NIM en la ciudad. Pues sí, ponenle una banderita. una performance. Haremos un croquis y todos esos trajes van a ser la nueva raíz. Pues muchas gracias por la inspiración, Aguerda, y gracias a todos por estar acá. Les invitamos a quedarnos a tomar algo y continuar esta conversación de manera más informal. Gracias.